pero no tenía la película incorporada. Y ahí entendí, tiempo después, que la película es qué hacemos, cuándo lo hacemos, cuánto tiempo esperamos, qué conducta tomamos, y eso no está en los libros. Eso entra después dentro de lo que se llama el criterio médico. ¿Qué quiere decir? El saber cuándo hacer las cosas, cuándo esperar, cuándo manejar. Y eso es habitualmente la manera de hacer medicina. ¿Cómo se adquiere criterio? Criterio se adquiere trabajando en un primer tiempo en el que uno no tiene experiencia, con alguien que sí la tenga y que nosotros vayamos incorporando el cómo, el cuándo hacer las cosas, vayamos aprendiendo. Y si es posible, trabajar con varias personas, porque vamos a darnos cuenta que no todos tienen el mismo criterio, sin que eso implique que uno sea bueno y el otro sea malo. Son criterios diferentes que a lo mejor son dos maneras de actuar buenas, pero diferentes, y ahí empezamos nosotros a formar nuestro propio criterio, nuestro propio juicio de valor. Y de todo el mundo se puede aprender algo. Yo aprendí endoscopía con 12 o 15 endoscopistas. Y había uno que no agarraba los libros, o sea, la mujer guardaba la carta del amante en el libro de endoscopía del marido porque nunca lo iba a abrir. Pero me enseñó a trabajar solo, porque él decía que había que hacer endoscopía solo, porque a veces, por más que siempre es importante hacerla con un técnico, a veces no tenés quien te acompañe. Y si vos no sabés manejarte solo, no te podés desenvolver. De todo el mundo se aprende algo, bueno o malo. Todo el mundo colabora a formar nuestro criterio y llega un momento en que tenemos nosotros que aprender a formar nuestro propio criterio. Lo que vamos a ver hoy es qué hacer en el caso de una guardia o de un consultorio con una urgencia, qué conducta tenemos que tomar nosotros no como gastroenterólogos, sino como clínicos. ¿Qué es lo que podemos esperar, qué no? Y les reitero, esto no está en los libros y les brinda a ustedes la oportunidad de participar y de preguntar, y pregunten siempre todo lo que haga falta o dudas tengan. Se desmutean y hablan, no hay ningún problema. Vamos a pasar a un Power. El primero de los temas que vamos a ver es hemorragias digestivas. La hemorragia digestiva la vamos a enfocar no la varicial, que es todo un tema específico y que tiene un enfoque particular, pero sí todo lo otro. Clásicamente en los libros se divide en alta o baja, según esté por abajo o por encima por arriba o por abajo del ángulo de Treitz, que es la unión duodeno-yeyunal. Lamentablemente el paciente no viene con una hemorragia digestiva alta o baja con un cartel que nos identifique. Entonces, esta es una clasificación que nos puede servir desde el punto de vista de ubicarnos topográficamente, pero no es como el paciente viene en la clínica. Pregunta, ¿con qué viene el paciente en la clínica? A ver, quiero escuchar, ¿con qué cuadro? Hematemesis, ¿Qué puede venir? Proctorragia, Hematoquesia. Perfecto. En los cuales el paciente puede venir y encontrarlos en qué situación está. Hematemesis, melena, hematoquesia. Estos tres son los episodios importantes que en una guardia tenemos que tomar conductas y definiciones de manera más o menos rápida y no nos podemos equivocar. El paciente también puede venir con proctorragia, que es el sangrado de la parte distal, generalmente es hemorroides, puede ser un pólipo, un cáncer, pero es un sangrado gota a gota, lento, no es ninguna urgencia ni ninguna preocupación. O puede venir con anemia, con un sangrado oculto. Es decir, estos son los cuadros con los que el paciente puede venir. ¿Qué es la hematemesis? La hematemesis es un vómito de sangre, que es reciente,
que es roja si es muy reciente o si empieza a digerirse y pasó 1 o 2 horas que está sangrando lento y se queda en estómago, tiene un color mucho más oscuro, pero es un vómito de sangre. Siempre la hematemesis viene del ángulo de Treitz para arriba. Ninguna causa del ángulo de Treitz para abajo. Y en todos los libros van a leer que hay un diagnóstico diferencial con hemoptisis, pero en la práctica esto no se ve. La persona que tiene una hemoptisis tiene tos, tiene sangre roja con espumitas de aire, no tiene nada que ver. Todos sabemos, por más que no tengamos instrucción, cuando vomitamos y cuando tosemos. Les hago una pregunta. Viene un paciente varón de 38 años, sano, sin antecedentes, y nos dice que hizo un vómito de sangre roja hace 3 horas. Uno lo interroga y es realmente un vómito. El paciente está asintomático, frecuencia cardíaca normal, tensión arterial normal, le hacemos la prueba de incorporarlo y volver a tomarle la presión y es normal. Está ningún antecedente de importancia, no aspirina, no ninguna enfermedad, ninguna patología. La pregunta del millón: ¿podemos estar en una guardia? ¿Podemos estar en un consultorio? ¿Qué hacemos? ¿Le pedimos un laboratorio? ¿Le pedimos una endoscopía que vaya y saque un turno? ¿Le pedimos una endoscopía de urgencia para dentro de 4 a 6 horas? ¿Le indicamos un tratamiento que para las causas más probables de la hemorragia alta como úlcera o gastritis y lo mandamos luego a hacer una endoscopía? ¿Lo internamos ya? ¿Lo citamos para control en 12 o 24 horas para ver cómo evoluciona? ¿Qué hacemos? Escucho un minuto lo que me diga. Para mí las 5 Lo internamos, profe. ¿Por qué Internación, internar? endoscopía y laboratorio. Exacto. Sí. Sí, Una endoscopía programada. Ustedes tienen una sola medida. Tienen que tomar una medida. Si vos decís lo interno, desde ya lo internás para estudiarlo. 5 entonces. Endoscopía, sí, endoscopía de urgencia. Acá se van a encontrar con gente que lo estudia, con gente que lo manda. Yo recuerdo una vez en una guardia, un domingo de Pascua, vino un tipo blanco como un papel. Tenía melena. 19 de hematocrito cuando le pido los análisis. Y le pregunto, ¿vos no consultaste antes? No. ¿Cuánto hace que vas? 4 días. Perdón, me dice, sí consulté, 4 días. ¿Y cuánto? Empecé el miércoles a la noche. ¿Y cuándo consultaste? El jueves. ¿Y qué te pidió el médico? Y el médico me muestra el papel, todavía lo tengo guardado, que dice, sangre oculta en materia fecal urgente, diagnóstico melena. No tienen la idea, la más remota idea de nada. En aquella época no había anticuerpos monoclonales, había que hacer 4 o 5 días de dieta. ¿Cómo lo haces urgente? Y sangre oculta le pedía y el paciente tenía melena. Bueno, el problema es entender en dónde estamos parados para que sepamos qué tenemos que hacer. Y la respuesta es la que me dieron varios de ustedes. Se interna ya. Pero ¿me puedo ir a mi casa para...? No, se interna ya. Por más compensado, por más entero que esté, por más que haya sido solo un vómito, pero ustedes lo deben internar. Y esto para las 3 causas que vimos que son importantes. La melena, la hematemesis y la hematoquesia, o enterorragia como se decía antes. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es la causa, puede haber parado de sangrar y volver a resangrar, puede estar cerca del límite de descompensarse y un nuevo sangrado chocarlo. O sea, sí o sí, hematemesis, melena, enterorragia se interna ya. De esa manera ustedes salvaguardan su responsabilidad en una guardia. Esto es importantísimo. La melena son heces negras, pegajosas y olorosas. Cuesta limpiarse, son adherentes. Y la cantidad de sangre que se pierde para tener una melena es superior a los 100 mililitros, porque si no habitualmente da sangre oculta y necesita menos en general de 300, 400 mililitros, porque la sangre es laxante. Entonces, si sangra más de esa cantidad, acelera el tránsito del tubo digestivo y el paciente tiene hematoquesia. O sea, es un sangrado intermedio entre la sangre oculta y la hematoquesia franca. Y el tiempo ese que necesita es porque durante ese tiempo la sangre se metaboliza,
por las bacterias del colon y toman un olor particular. Cuando el Centenario tenía una vieja sala con 12 camas de cada lado, el jefe de clínica iba caminando y decía, ahí hay una melena, por el olor, es un olor muy, muy particular a huevo podrido. Y es como un triángulo para abajo, la base está arriba. La gran mayoría de los casos son de causa por arriba del ángulo de Treitz y un pequeño porcentaje es por debajo. Puede venir del delgado y puede venir del derecho, hasta transverso. Después no hace tiempo, por más que la cantidad sea la justa, para metabolizar. Pero ojo que la melena en general es de arriba, pero puede ser de abajo. Y la hematoquesia es sangre roja en cantidad por el ano. Proctorragia le decimos cuando son gotitas. Generalmente es bajo, pero es también posible que sea de origen alto. El triángulo tiene la punta para arriba y la base ancha. Generalmente es bajo, pero puede ser alto. Y ojo, que cuando el sangrado de una hematoquesia es de arriba, es grave. ¿Por qué? Porque el paciente podría ser que tenga un bypass, algo que yuntee y provoque que pase de largo, pero si no hay una cirugía de ese tipo, la sangre laxante, cuando es mucha, provoca el sangrado violento. Por eso, si el sangrado es de arriba en una hematoquesia, ojo, porque es grave. Las causas de hemorragia digestiva alta son generalmente 4: la úlcera péptica, la gastritis erosiva, las varices esofágicas y el Mallory Weiss. Y la hemorragia que es de arriba del ángulo de Treitz, tengan en cuenta siempre que puede dar hematemesis, puede dar melena y puede dar hematoquesia. O sea, si hay hematemesis es alta, pero la alta puede presentarse de las 3 maneras. Dijimos que si hay hematoquesia es grave. La causa más frecuente es la úlcera y en general la úlcera de cara posterior de duodeno que erosiona la gastroduodenal y provoca un sangrado grave y de gran volumen en corto tiempo. Son pacientes que hay que transfundirlos más en general, que van más frecuentemente a cirugía y que se mueren más que aquellos que hacen melena en lugar de hematoquesia. Dijimos, lo internamos. Lo primero que hay que hacer cuando se interna, ¿qué es? Ponerle una vía, y no un váter, una vía gruesa, un avocat periférico grueso, y si se puede, una vía central, pero en general con un avocat está bien porque le podés pasar fisiológico rápidamente. Hay que hacerle una rápida anamnesis, un rápido examen físico para ver signos o de patopatía o de Rendu-Osler-Weber o cualquiera de las causas que podrían favorecer, valorarlo hemodinámicamente para ver si está chocado, la tensión arterial acostado y erguido rápidamente. La sonda nasogástrica vamos a ver para qué sirve realmente, el laboratorio también, y al mismo tiempo que entra, llamamos al hemoterapista y le pedimos que lo venga a tipificar grupo y factor y que considere la posibilidad, aunque no sepamos si va a necesitar o no, pero que ya vaya buscando la reserva de sangre adecuada para transfundirlo. No esperar a que se choque para pedirle la sangre. Eso es fundamental. ¿Sirve la sonda nasogástrica? Está discutido. Si yo pongo la sonda y viene sangre del estómago, me indica que sangró de ahí. Pero puede haber un contenido claro, la sangre venir de una úlcera duodenal y tener un espasmo de píloro que en el estómago no hay nada. Entonces, si el contenido es claro, probablemente no sea alto, pero sí puede ser alto. O sea, no lo descarta totalmente. Ahora, si el líquido es claro y con bilis, quiere decir que el espasmo no está porque la bilis vino hacia atrás. Entonces, líquido claro con bilis nos descarta un sangrado alto. Y nos permite el lavado de la cavidad gástrica previo a la endoscopía. ¿Qué quiere decir? Que nos permite sacar coágulos y demás. Si ustedes me preguntan si sirve para esto, yo les digo que no. No lavás nada. Entonces, algunos la usan, algunos no la usan. Tener cuidado si sospechamos una hepatopatía crónica con varices, porque la sonda puede rasgar las varices y provocar un sangrado más importante. Entonces, no está bien, no está mal, es discutido.
Sí es importante la endoscopía precoz. La endoscopía precoz dice la literatura 24 horas. Esto ya es terreno del gastroenterólogo. Los excede a ustedes, se los cuento para que ustedes tengan un panorama. En general conviene hacerlo antes de las 6 u 8 horas. Digo 8 horas porque es el tiempo, si no estaba en ayunas, para que digiera la comida, vacíe el tubo digestivo y no haya que intubarlo. Y nos permite un tratamiento endoscópico precoz que disminuye el número de transfusiones, disminuye el número de días de internación y disminuye los costos. Tener en un paciente sangrando 24 horas para hacerle una endoscopía puede provocar tensiones con la familia que dicen cómo no hacemos nada, y es verdad, no sabemos si hay una causa que pueda seguir sangrando. Entonces, dentro de las 6 horas, en la medida de lo posible, endoscopiarlo. Las contraindicaciones de la endoscopía son de alguna manera groseras. Si sospechamos que está perforado, si desde no nos da el consentimiento, si el paciente no es cooperativo, esto también se puede obviar por una sedación. Hay médicos anestesistas que discuten sedarlo si está semiyocado. Acá hay que valorar cuidadosamente qué hacer. Y si el paciente tiene una hemostasia, una coagulopatía severa, que con la endoscopía podemos llegar a lastimarlo o demás. Son complicaciones groseras. Acá hay una estadística de las causas de hemorragia digestiva alta en el Hospital Centenario de Rosario. Úlcera primera con 44%, acá es más gástrica duodenal, en general es más duodenal que gástrica, y varices esofágicas antes que gastritis. Yo siempre les digo que hay que saber leer las estadísticas. Hay una vieja frase que dice que las estadísticas son como las bikinis. Nos muestran lo importante, pero nos ocultan lo esencial. Depende de dónde se haga ¿cómo se llama? La estadística. Porque la gastropatía o la gastritis es la causa por lejos más frecuente que varices. Pero nosotros en el servicio de gastroenterología y hepatología tendremos un perfil muy hepatológico con gente muy capacitada en hígado, y es un gran centro de derivación de hepatópatas crónicos que en algún momento sangran. Por eso, las varices frecuentes en este servicio, pero no habitualmente. No habitualmente en el segundo lugar. ¿Y la úlcera por qué se produce? Se produce porque el ácido rompe la integridad mucosa, los antiinflamatorios por otro lado, y el Helicobacter que favorece la aparición de úlceras por el otro. El paciente que está en terapia intensiva con cualquier patología severa es factible que tenga, en general por gastritis erosiva o por úlcera, un sangrado importante. Una hemorragia digestiva en un paciente en terapia intensiva es catastrófico. Esto sí es muy importante porque ustedes como clínicos van a ver muchos pacientes tomadores de antiinflamatorios. Tengan en cuenta que la mitad de los tomadores crónicos de antiinflamatorios, aunque no tengan ningún síntoma, les hacemos una endoscopía y tienen erosiones gástricas. 15 a 30% tienen úlceras en general no sintomáticas. Solo el 3-4% tienen síntomas, pero el 1,5% desarrolla complicaciones graves. Y nosotros tenemos una población añosa muy importante y muy susceptible de ser recetada con antiinflamatorios. Siempre los antiinflamatorios tienen mayor riesgo de úlcera gástrica, gastritis erosiva y sangrado. Generalmente el paciente tomador de antiinflamatorios hace la complicación de hemorragia digestiva en el primer mes de tratamiento y es dosis dependiente. Cuanto más la dosis, mayor riesgo. Pero puede hacer sangrado en cualquier momento, incluso años después de tomar los antiinflamatorios. ¿Por qué ocurre esto? Porque se suma un factor más, algo que colabora, o estrés, o otro remedio, o otra cosa, y eso provoca que se produzca el sangrado. En líneas generales, los pacientes con hemorragia digestiva no pueden tomar más antiinflamatorios, pero hay que analizar cada caso en particular. Con los inhibidores de bomba le damos una protección muy importante, pero no es del 100%, razón por la cual hay que analizar cada caso, porque para algunos pacientes con patologías crónicas como artritis y demás, el tratamiento con antiinflamatorios es fundamental. ¿Y la gastritis? Bueno, la gastritis erosiva aguda hemorrágica, en gastroenterología, gastritis es prácticamente todo. Todo tiene el nombre de gastritis. Cualquier lesión que uno vea superficial es gastritis. Es una bolsa de gato.
hubo un intento de clasificar las gastritis, que es la clasificación de Sydney. Es tan compleja que hay que andar con un cuadernito para ver en qué lugar está el paciente, no se terminó usando en la práctica nunca. Si hay lesiones por antiinflamatorios, en general son más frecuentes en el antro, y lo importante es que la gastritis erosiva, sacamos el antiinflamatorio, y las lesiones se sangró, y las lesiones en 48 horas se curaron de hacer una endoscopía tardía, por eso es importante la endoscopía temprana, y no encontrás nada. Eso es un elemento de rápida recuperación. El 50% de las gastritis erosivas sangrantes, a las 48 horas no encontrás nada. Y por último, el Mallory Weiss, que es la lastimadura en la unión esófago-gástrica, que en general se asocia a una hernia, cuando el paciente vomita. Pregunto, ¿por qué se produce el Mallory? ¿Alguien me puede contestar? Por las arcadas. La respuesta está muy bien. ¿Qué es una arcada? Digamos, la persona tiene la sensación y las ganas de vomitar, pero no logra vomitar. No está bien la explicación. Yo soy Doña Rosa, explícamelo de nuevo. Digamos, no logra relajar el esfínter esofágico superior y no vomita. Ahora está un poquito mejor. Y quiero insistir en esto. Cuando en medicina vos entendés los procedimientos, cuando vos no sabemos todo, no sabemos un montón de cosas, es muchísimo más lo que no sabemos que lo que sabemos, pero de lo que sabemos o lo entendemos, la fisiopatología tiene una unidad práctica y esta explicación viene perfecta con esto. Lo que vos dijiste es perfecto. ¿Qué es una arcada? Una arcada es todo el mecanismo del vómito. Contraer las paredes del estómago, rigidizar la musculatura, el movimiento del diafragma, y el individuo lanza el contenido gástrico, pero se olvidó de relajar el esfínter. Es como la bolsa de papel, que si la tenés abierta, apretás la base y no pasa nada, pero si a la bolsa de papel le cerrás la parte de arriba, el esfínter esofágico inferior, que no relaja, y la apretás, la bolsa explota. Y esto lo que se raja es la parte más débil, que es la unión esófago-gástrica. ¿Para qué es importante? Ustedes dicen, qué interesante, pero ¿para qué me sirve? ¿Saben para qué me sirve? Para entender que el Mallory en general, vos podés tener una arcada y romperlo a la primera arcada que tenés, pero en general el individuo está vomitando y en una de las arcadas posteriores hace la rajadura y sangra. ¿Cuál es la diferencia del Mallory con las otras causas? En las otras causas, la úlcera o la gastritis, el individuo vomita porque hay sangre. La sangre, así como es laxante abajo, es irritativa gástrica y provoca vómitos arriba. Entonces, los individuos vomitan porque hay sangre. En el Mallory es al revés exactamente. Hay sangre porque vomita. ¿Qué quiere decir? Que los primeros vómitos son claras. Es la única causa de hemorragia digestiva que el individuo vomita y no vomita sangre de entrada. Puede ocurrir que sí, pero lo habitual es que no. Vomita contenido bilioso, estomacal, claro, y en algún momento, después del segundo, tercer, cuarto, quinto vómito, se manda a la arcada y empieza a vomitar con sangre. Y esto es importante porque el Mallory raramente es grave, a no ser que se asocie a una hipertensión portal. Generalmente se cura solo, no requiere transfusiones. No quiere decir que no tengamos que hacerle una endoscopía, pero si tuvo vómito, los vómitos son claros, y después de una arcada tuvo vómito con sangre, ese individuo tiene un Mallory y nos podemos tomar las cosas con más tranquilidad y menos urgencia para estudiarlo. Entonces vemos como si entendemos por qué se producen las cosas, es fácil entender conductas y entender qué medidas tenemos que tomar. Fíjense la última frase que dice que la mayoría de los desgarros cura en forma precoz a las 24 o 48 horas. La pregunta es, ¿cuándo cirugía? Cuando fracasó la terapia endoscópica inicial, se puede hacer una segunda terapia endoscópica.
Si resangra después de la segunda intento endoscópico, cirugía. Si el paciente sigue sangrando y tiende a entrar en shock, esto está habitualmente asociado, lo dijimos, a la arteria gastroduodenal. Si en la endoscopía vemos la cara posterior con la gastroduodenal sangrando en chorro, no pierdan tiempo, hablen con el cirujano. Y cuando el paciente no sangra violentamente, pero sangra reiteradamente en el día, y como término medio sangra 3 unidades de sangre por día, pensar en cirugía. Esto es elástico, no son frases concluyentes, son adaptables a cada paciente en particular. Y hablamos un poquito de hemorragia digestiva baja, o melena o hematoquesia. Sacamos del espectro el sangrado oculto, que es un estudio con calma y tranquilidad. Acuérdense que solo las lesiones del derecho pueden dar melena y que la hematoquesia es más grave que la melena. Siempre que hay sangrado bajo, conviene estudiar tubo digestivo superior primero. Se hace sin preparación, se mete el endoscopio, o sea, nada más que el ayuno, y vemos si no sangra de arriba. En medicina hay 2 maneras de encarar el primer estudio o los estudios sucesivos. ¿Cuál va a ser el orden de estudio? Uno es por la frecuencia. Siempre hay que buscar primero lo más frecuente, pero lo segundo es por la gravedad. La gravedad, aunque sea poco frecuente, hay que descartarla primero. Entonces, siempre evaluar tubo digestivo superior primero. ¿Está? Las causas más frecuentes, en general, del sangrado de abajo es de individuos añosos, y la causa más frecuente por lejos son los divertículos. Hemorragia diverticular no es diverticulitis, son 2 procesos completamente distintos. La diverticulitis es inflamatoria, el otro es un divertículo que por una causa que uno no sabe se perfora y sangra. Un divertículo. El individuo va al baño, se siente y va 1 litro de sangre directamente. En general no le duele la panza, puede tener algún retortijón porque la sangre irrita y da ganas de ir, pero no tiene dolor abdominal. Y en general el paciente está bien y compensado, no es que se descompensa con el primer sangrado, a no ser que ya venga anémico. ¿Qué hacemos con el paciente? Hay gente que le hace la colonoscopía, en general vos ves varios divertículos llenos de sangre, porque son bolsitas para abajo, para afuera, y no sabés de dónde viene, no ves sangrar en chorro porque es un sangrado venoso. Entonces, una colonoscopía en un individuo de 80 años, por ejemplo, con sangrado, no es un riesgo despreciable, o sea, es importante. Y hay gente, yo me adhiero a eso, que si sospechamos fuertemente un diverticular, es más, si nos quedan dudas, le podemos hacer una endoscopía alta para ver que no hay nada. Los podemos esperar. En general, el sangrado diverticular hace 1, 2 o 3 episodios en cada 3, 4 horas, o sea, vuelve a sangrar tipo ¡fup! Y para, ¡fup! Y para. Y en general para solo. Entonces, depende de la experiencia y la muñeca del médico, que a veces podemos nosotros tomarnos con mucha experiencia el esperar. Ustedes en la guardia o en su consultorio lo derivan inmediatamente. Esta responsabilidad de esperarlo es del gastroenterólogo. No está ni bien ni mal una conducta ni la otra, son distintos estilos y depende mucho de la experiencia y cuáles han sido los resultados de cada uno en su práctica activa. La arteriografía puede ayudar. El tema es que cuando ustedes piden una arteriografía, no está ahí el equipo. En general, si viene rápido y arma todo, tarda 3 o 4 horas. Y cuando le hacemos la arteriografía, dejó de sangrar. Si es diverticular, porque sangra flup y para. Pero la arteriografía nos puede ayudar. Y la centellografía para estos casos agudos para mí no es útil, es más para un sangrado crónico y lento. Yo lo que quiero que salgan de esta primera parte que tenemos es con la idea de que la hematemesis, la melena y la enterorragia se internan. Si están en una guardia, lo primero que hacen es, vía gruesa, llamar al hemoterapista, sacarle sangre, evaluar el paciente clínicamente, llamar al gastroenterólogo y tener todo preparado para que proceda inmediatamente. Acuérdense que el laboratorio, eso me olvidé de decírselo, no sirve mucho para evaluar, porque si sangró hace poco, la sangre se hemodiluye
a las 20, comienza a hemodiluirse, pero tarda 24 horas en hemodiluirse. Entonces uno dice, ¿para qué le saco sangre? Para ver de dónde partimos. Porque si mi hematocrito es normal, porque sangró recién, sé que tengo tela para aguantar. Pero si el hematocrito, porque ha venido sangrando antes, es de 28 y el tipo vomitó 3 veces sangre, agárrate, Catalina, porque dentro de 8 o 10 horas vas a tener un hematocrito de 15. Entonces sirve para tener una guía de dónde partimos. Si ustedes incorporan este tipo de conducta en una guardia, van a hacer muy buena medicina y van a cubrir absolutamente toda su responsabilidad y probablemente lo salven al paciente. Vamos a pasar ahora a alguna pregunta sobre esto. ¿Todo bien hasta ahora? No, profe, todo bien. Sí, profe. Sí, profe, todo bien. Vamos a tocar un par de temitas más. Acá estamos en cualquier lado. Vamos a ver otro tipo de urgencias en gastroenterología. Vamos a ver un poquito de cuerpo extraño, que es una cosa muy frecuente de ver en una guardia cuando uno está trabajando. Cuerpo extraño suena algo extraño al cuerpo. Suena algo, un cuerpo raro. No, no es así. Cuerpo extraño puede ser comida incluso. Es todo elemento que se tragó y que entorpece el tránsito digestivo y tapona y por lo tanto predispone a complicaciones. Acuérdense que cuando algo se tranca en el tubo digestivo, generalmente Doctor, ¿Sí? disculpe que lo moleste. Quería preguntarle si podrá aceptar a una compañera que hace un ratito quería entrar y no pudo. A ver. Se llama Anabel. Acá no tengo a nadie. Acá no hay nadie que me pidió. Ah, bueno, se le habrá cortado de nuevo entonces, porque antes me decía que no podía entrar. No hay problema, después le pasamos la toma de apuntes o nuestros resúmenes. Gracias. No, por favor. Tengan en cuenta ustedes que, fíjense que casi el 90% terminan pasando solos. O sea, 9 de cada 10 no hay que hacer nada. 1 o 2 de cada 10 llegan a la endoscopía y 1 de cada 100 es quirúrgico. O sea que la gran mayoría pasa de largo. Casi la totalidad son chicos de 1 a 5 años que se ponen cosas en la boca y las tragan. A veces varias, no solamente una. Y cuando lo... Sí. No sé. No. No. No, no sé. Ya, espera, entonces vamos a ver. A ver si podemos. ¿Ahora? ¿Ahora lo ven? Ahora sí. Bien. Si se impacta comida, piensen que hay una enfermedad que lo favorece. O sea, no es que se tragó un hueso y se trancó y se atravesó. Que, por ejemplo, puede tener una estenosis péptica, que puede haber divertículo de Schenker que comprime, que puede haber un tumor, una hernia hiatal voluminosa. O sea, cuando la comida se impacta sin hueso, puede ser que haya una enfermedad por debajo. Y las complicaciones se relacionan con dos cosas: el tiempo de permanencia y por sobre todas las cosas en qué parte se impactó, donde el esófago es lo más grave. Espérate que no tengo ahí. Ahí. Por ejemplo, acá tenemos una estenosis de esófago, una estenosis péptica, a ver si tengo. Ahí ven la estenosis,
¿La ven todos? Sí, profe. Y acá tenemos, esto es el diafragma, esto es el estómago, una voluminosa hernia con esto que está herniado en el tórax. Esto se puede torsionar, volvular y se produce un atascamiento de la comida. Los cuerpos extraños pueden ser romos, o sea, redondeados como las monedas, punzantes, como esto, que es un pedazo de hueso, cortantes, como ese hueso, uno cuando come un bife angosto o una costeleta, puede cortar en chanfle los huesos, complejos cuando reúnen varias de estas condiciones, y un capítulo especial son las pilas. Cuando ustedes vean una moneda trancada arriba, si la ven redonda, dentro de todo estamos más o menos a salvo. Pero esto que ven acá es la glotis. Ven que si se acomoda de frente, o sea, si acá la vemos de canto a la moneda en la radiografía, está en vía respiratoria. Y esto es una emergencia. Cuando vean una moneda o un hueso de chanfle lineal en la radiografía de frente y arriba, es porque está trancada en vía respiratoria. Y este es un chico que fíjense lo que se tragó, un autito. Es para no creer lo que uno puede llegar a ver. ¿Qué síntomas tiene el cuerpo extraño? Número 1 y por lejos la disfagia. O sea, disfagia no es dolor, eso es odinofagia. Disfagia es dificultad, la sensación de dificultad para tragar o la sensación consciente de ingesta que lleva a que tengamos como la sensación de obstrucción, pero no dolor. Puede regurgitar saliva, puede tener dolor, puede tener dificultades respiratorias, y acuérdense siempre que el babeo constante, la cialorrea, indica que hay una obstrucción total, que también es un signo de una emergencia, porque el paciente puede regurgitar saliva y broncoaspirarse, especialmente los niños. Tenemos elementos que sirven hasta ahí: la anamnesis, el examen físico, una radiografía de cuello, tórax y abdomen y una tomografía. Primer pregunta, ¿hay perforación? Acuérdense que el esófago tiene una parte cervical, una parte torácica y una parte intraabdominal. Si hay edema en el cuello, si uno toca y hay crepitación con enfisema subcutáneo, o lo ve en la radiografía, si hay dolor cervical o eritema, pensar en perforación. Si hay dolor retroesternal, el paciente se pone cianótico, tiene taquipnea y fiebre, torácico. Una perforación torácica tiene más del 50% de mortalidad, señores, porque hace una sepsis sin nada que la contenga y vos lo operás, suturás y las suturas se pudren y se abre todo de nuevo. Y si la perforación es intraabdominal, la consecuencia es una peritonitis. Siempre pedir radiografía directa, pero no de cuello. En una guardia pidan cuello, tórax y abdomen, porque a veces el paciente lo refiere arriba y está abajo. Y es importante ver cómo el esófago tiene trayecto cervical, torácico y abdominal, las tres radiografías. En la radiografía no se ve todo. Podemos ver huesos, podemos ver objetos metálicos. Nos sirve para ver dónde están estos objetos y qué cantidad son, y ver si hay aire libre. Vemos el número. Este se tragó 3 alfileres de gancho. 3 alfileres de gancho. Acá lo que vemos es un neumoperitoneo pequeño. Acuérdense siempre que para ver neumoperitoneo no sirve la directa abdomen, porque está centrada en el ombligo y los rayos hacia arriba van oblicuos y no ven esta media luna. Para ver aire en el abdomen hay que ponerlo al paciente parado y sacar una placa de tórax. Y esto lo que ven es un enfisema, que toda infiltración de la piel está como despegada en una perforación torácica. Pero tengan en cuenta que la radiografía directa no ve el 2 de cada 3 espinas de pescado, consecuencia de que no tienen calcio, son cartilaginosas, no ve los plásticos, no ve la madera, no ve el vidrio y no ve alimentos, salvo que tenga un hueso atravesado. Entonces, tengan siempre en claro cuando ustedes piden un estudio qué se ve y qué no se ve.
Y una cosa que se usaba es dar miga de pan para tratar de empujar o dar varios para mirar si se ve algo. Por Dios, no hagan esto nunca. Hay gente que todavía lo hace. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Si el objeto es filoso y está en esófago, es una emergencia. No una urgencia que tenemos 12 o 24 horas para hacerlo. Una emergencia, la tenemos que hacer ya. Y hacer ya el individuo, aunque no esté en ayunas, es necesario intubarlo, cosa que en una endoscopía común no se hace, y después hacerle la endoscopía. Pero filoso, en esófago, emergencia. Si el filoso se va de largo al intestino delgado, 35% de perforaciones, 1 de cada 3. Son difíciles de extraer y muchas veces hay complicaciones frecuentes consecuencia del procedimiento endoscópico. Entonces, esto es una emergencia si están ustedes en una guardia y tienen que avisarle al paciente, a los familiares, porque en general es un niño, que la situación es muy grave. Si el objeto es romo, generalmente si es grande quedan en el estómago y a veces se puede esperar hasta 3 o 4 semanas para ver si pasa antes de extraerlo. Esto lo debe hacer alguien con mucha experiencia. Las pilas. Las pilas cuando están en esófago es una videogastrododeno de emergencia, igual que el filoso. Y las más jorobadas son las chiquititas, las botón, las de los audífonos. Estas pilitas chiquititas que vemos acá. En el estómago nos podemos tomar 48 horas. Y de nuevo, no son ustedes en la guardia, sino el gastroenterólogo endoscopista. Si llegan al duodeno, las pilas se eliminan en 72 horas, generalmente no pasa nada. Y el mecanismo de daño de la pila es por 4 mecanismos. Tóxico, por descarga eléctrica porque hacen puente eléctrico, por presión directa como cualquier objeto, y si se llega a desprender el contenido, que es cáustico. Pilas botón peligrosos, urge emergencia si están en esófago. Los riesgos de la endoscopía son perforarlo si tiene punta y que el paciente se broncoaspire. Si hay riesgo cierto y alto de broncoaspiración, la endoscopía es con intubación. Entonces tenemos endoscopía de emergencia, si el paciente no puede respirar, si está totalmente obstruido porque la saliva lo va a aspirar, si hay objetos filosos en esófago o pilas alcalinas en esófago. Y pasa a ser urgente, una categoría inferior, si está totalmente obstruido por comida, si los cuerpos extraños en esófago son no filosos, si los cuerpos en estómago o duodeno son filosos, si hay imanes o si hay cuerpos grandes de más de 6 centímetros. Esto es una guía que les sirve a ustedes para saber en dónde están parados y no necesariamente hay que atenerse a esto con rigidez extrema, pero les da pautas para saber cómo moverse. ¿Cuándo la endoscopía no es urgente? Si hay monedas en el esófago y el paciente está bien, respira bien, está bien. Si hay objetos romos de más de 2,5 centímetros en estómago o objetos romos que llevan 3 semanas en estómago o romos en duodeno. Esto nos permite un manejo bastante más elástico. Es como, vi 2 nada más, las 2 en una semana, 2 mujeres que tenían 2 pernos en el ciego. Les di laxante, no tenían síntomas de ningún tipo, les di laxante, dormían con las patas para arriba casi a 45 grados, no salieron del ciego y hubo que hacerle con toda la calma 20 y 30 días después una colonoscopía, enlazarlo y sacarlo. Tengan en cuenta que si el cuerpo extraño llega a estómago, se puede tener una conducta de control radiográfico y la mayoría pasa sola dentro de la semana. Esto que les doy son pautas para que ustedes no minimicen una ingesta de pila botón que está localizada en esófago y lo manden a la casa para que el otro día vaya al endoscopista. Es una emergencia porque va a perforar el esófago o puede perforar. ¿Qué pasa en gastroenterología con la ingesta de cáusticos? Ustedes que saben que los cáusticos son con pH menor de 7 son ácidos, pH mayor de 7 son alcalinos.
y son dos problemas diferentes. Los ácidos en general son feos, amargos, dan dolor rápidamente y en general se produce un cierre de la glotis y un mecanismo de defensa por el cual raramente tomamos mucho. Produce una coagulación superficial del esófago con formación de escaras que no es malo porque hace que no profundice la lesión. Entonces pasa de largo por el esófago y el sitio de lesión más frecuente es en el estómago, que es donde se deposita. Tiene que tener un pH muy ácido para producir lesión, generalmente menor de 2. Y las sustancias más comunes son ácido muriático, sulfúrico, acético y bórico. Mientras que los álcalis son más graves. ¿Por qué? Porque no tienen olor, no tienen sabor. Lo tomás y no te das cuenta que lo estás tomando, no aparece rápidamente el reflejo protector y al no provocar escaras es como que licúa todo el esófago, es como un flan. Ustedes pasan una sonda y pasa de largo por el esófago. El riesgo de perforación es grande y en general el endoscopista cuando los va a mirar no se mete, ve lesión y se va, porque corre el riesgo de perforar. Son pH mayor de 12, entre 12 y 14. Y los más comunes son soda cáustica, lavandina, limpiahornos, destapacañería, amoníaco. Siempre tengan en cuenta no poner esta sustancia en una botella de 7-Up o de Coca-Cola, porque la gente, más de 7-Up porque es verde, cree que puede haber 7-Up y la toma. Entonces siempre esto tiene que estar fuera del alcance de los niños. La pregunta es, ¿qué hacen ustedes como médicos de guardia con esta sustancia? Y la respuesta es, no es lo que hacen, es lo que no deben hacer. No inducir el vómito, porque cuando lo hacemos vomitar, lastimó al entrar, lastima al salir, o sea, doble lastimadura. No usar agentes neutralizantes. ¿Qué es un agente neutralizante? Si tomó un ácido, un alcalino, o si tomó un álcali, una sustancia ligeramente ácida. Porque cuando neutralizamos una sustancia con la opuesta, hay una grandísima liberación de calor. Está eso en estómago, hacemos una perforación masiva. Nunca colocar sonda nasogástrica a ciegas, lo que le dije recién, no mandar nada. El endoscopista ve, si ve que puede mandar la sonda guiada, la manda, y si no, ni lo toca, ni el endoscopista, menos ustedes. Y no realizar lavados gástricos por lo mismo, removemos todo, volvemos a pasar cuando con reflujo y demás. Conclusión, un paciente con ingesta de álcalis o de ácidos, urgente derivado a un servicio de gastroenterología, en general para niños, porque en la gran mayoría de los casos son niños, no hacerle nada, derivarlo urgente. Y por último, y ya vamos terminando, lo peor, abdomen agudo. El abdomen agudo, vamos a ver que hay 10.400 afirmaciones, ninguna es determinante. Ninguna nos explica toda una determinada situación, son todas relativas. Hay que jugar con un montón de variables, integrarlas y tomar decisiones de urgencia. Eso es para un tipo con mucha experiencia y las guardias las hacen gente que recién sale, con el estrés que ello implica, pero esa es nuestra realidad. Entonces, evaluar y decidir un abdomen agudo sin una metodología clara, porque ninguna explica todas las situaciones. Entonces hay que trabajar, integrar y consultar todas las veces que haga falta cuando tengan una duda. Miren la definición. Es un síndrome de origen múltiple, caracterizado por dolor abdominal intenso. Hay abdómenes agudos que no duelen. Y compromiso del estado general del paciente. Hay abdómenes agudos que no tienen compromiso inicial por largo tiempo. Entonces, todo esto no me dice, ya lo que está hablando no me dice nada. Siempre que ustedes escuchen a alguien que habla mucho y no dice nada, lo más probable es que no sabe nada del tema. El que sabe habla poco y preciso. Vemos algunas frases. El quirúrgico es más frecuente en individuos añosos. Cuanto más viejo el individuo, más chance de que sea quirúrgico. El dolor es el síntoma principal, es cierto, pero no explica todos los casos. Y en los quirúrgicos suele preceder al vómito, porque en general está asociado a una obstrucción. ¿Qué elementos tenemos para diagnosticar? La clínica, el
el laboratorio, una directa de abdomen y una ecografía. Le agregaría acá una tomografía, pero no está disponible en todos los lugares, lamentablemente. El laboratorio y la radiografía no son patognomónicos, nos orientan pero no nos consultan. Y el dolor gradual, lento, va subiendo lento, puede ser por cualquier causa, un abdomen agudo u otra causa, y a veces no notamos la diferencia contra los cuadros que no son de abdomen agudo. Nunca se olviden en un abdomen agudo de que puede haber patología torácica, como el tromboembolismo, la neumonía o el infarto, que puede explicar un dolor abdominal alto. Entonces, las causas extraabdominales de dolor abdominal alto, siempre tenerlas en cuenta. Esto es importante. Yo diría que las dos primeras son muy importantes. Los dolores pueden ser viscerales, somáticos, referidos o metabólicos. Las terminales nerviosas que van adentro de la panza inervan una zona como la palma de la mano. Uno no puede definir me duele acá. Hace con la mano me duele el estómago y se da una vuelta por una zona muy mal definida. Mientras que el dolor del envase, el somático, el de la caja muscular, óseo, hernia, es un dolor muy bien localizado porque hay terminales nerviosas para cada una de las puntas de los dedos. Entonces, el que le duele afuera, podemos decir, me duele acá y me corro 2 centímetros y ahí no me duele. Eso es rarísimo que sea de adentro. En general es del envase. Como es del envase, con movimientos o posiciones determinadas duele y en otras no. Y con el dedo lo podemos reproducir, o la mano. Entonces, esto es muy importante para evaluar si un dolor puede ser un abdomen agudo o una hernia, que puede ser un cuadro agudo también, pero puede ser una costocondritis. Siempre esta diferencia, con estas características del dolor, orientan. Por eso cuando uno interpreta cómo es el dolor según la región, puede tomar conducta. El dolor referido lo vemos lejos porque comparten la vía nerviosa, pero no sabemos definir lo que vimos antes. El IAM puede doler arriba del abdomen. Y después hay otros dolores metabólicos como en la cetoacidosis diabética, neurógeno como en el herpes zóster, que hay que tenerlo siempre en cuenta, psicógeno a la persona con cuadro alterado. Cuando hay peritonitis, o sea, inflamación del peritoneo, la causa más grave es cuando el tubo digestivo se perfora. Otras veces es la sangre. La sangre puede ser un quistecito ovárico roto o puede ser algo mucho más grave como un aneurisma de aorta. Los quistes rotos de ovario, siempre tener en cuenta que se rompen en la mitad del ciclo. A la persona le duele bastante, en general duele el primer día y en 3 días se va atenuando y desaparece. Tocamos y no tocamos nada, en general es en la mitad del ciclo menstrual y el paciente, además de eso, que se mejora rápidamente, cuando tiene la ecografía, tiene líquido libre en cavidad abdominal. No se olviden de la peritonitis bacteriana espontánea en el cirrótico con ascitis y analizar si hay signos de defensa y descompresión. Hay un montón de cosas que podemos preguntar en el abdomen agudo. La lista es larga, pero el cuadro es complejo. ¿Dónde le duele? ¿Cómo le duele? Si tuvo antes un dolor igual, si fue súbito, si fue intenso, si es intenso. Si el dolor se corre, ¿qué lo alivia y qué otros síntomas acompañan al dolor? ¿Dónde le duele? La orientación es variable. A veces sirve, a veces no. El apéndice está en fosa ilíaca derecha, pero puede tener un ciego que se va para arriba y estar en hipocondrio izquierdo. Pero pues, tenemos ciertas guías que según dónde le duele podemos ver determinados órganos. Esto es más o menos. ¿Cómo es el dolor? El cómo nos interesa saber si es en oleadas, si es sordo, si duele al moverse, si es desgarrante, lo que es desgarrante para uno, para otro no lo es. Más o menos sirve, no tanto tampoco. Esto sí sirve, porque el paciente que sufrió un cólico renal, cuando le vuelve a doler, sabe si el dolor es igual al otro o no. Si tuvo diverticulitis, sabe si es el mismo dolor o no. Entonces,
Si hay patologías recurrentes, el individuo le puede explicar claramente al médico si esto puede ser o no la causa. Y el comienzo es violento, nos orienta hacia una úlcera perforada, un cólico renal, una ruptura de un embarazo ectópico, un aneurisma, una torsión, o sea, orienta hacia cuadros determinados, solo orienta, tampoco es diagnóstico. La intensidad del dolor, algunos dicen que el cólico renal es uno de los 4 dolores más fuertes que hay. La intensidad es muy variable. Los sicilianos están entre los que más se quejan o más sienten dolor y hay otros que no sienten. Yo recuerdo una vez, hace más o menos 15 años, todavía está vivo el hombre, un visitador médico me paró a las 12 del mediodía en el pasillo de planta baja del consultorio y dice, ¿me podés recomendar algo para la acidez? Y esto no se olviden nunca. Yo le contesté, no hago medicina de pasillo. A las 2:15 de la tarde empiezo consultorio, me voy 15 minutos antes, a las 2 te espero. Cuando fue a las 2 de la tarde, le toqué la panza, lo interrogué, me refirió de nuevo a acidez, nada más. Le toqué la panza y tenía el vientre en tabla. Tenía una torsión de colon derecho con isquemia. A las 3 horas estaba operado y cuando salió le digo, ¿a vos te dolía? Un poco. Yo no sé si lo negaba o no le dolía, pero la intensidad es subjetiva totalmente. Si el dolor se corre, se desplaza hacia un lado o del otro, alguna orientación da, no mucha tampoco. ¿Qué alivia el dolor? La plegaria maometana a todo el individuo recogido para la pancreatitis, quedarse quieto porque en la peritonitis duele, esto puede ayudar. El cólico renal salta y se mueve por todos lados, no me pregunten por qué porque no lo entiendo, pero lo es lo que ocurre. ¿Qué síntomas acompañan al dolor? Si hay diarrea, una gastroenterocolitis, si el individuo está obstruido un ilio, si hay vómitos intensos, una rotura de esófago, acompañan hasta ahí. No se olviden nunca de esto porque yo me he cansado de ver individuos que vienen con dolor abdominal y le dicen, tengo una gastroenterocolitis. Digo, ¿pero vos tenés diarrea? No. Le diagnosticaron gastroenterocolitis y no tiene diarrea. Busquen otra cosa, muchachos. O sea, nunca confundan una cosa con la otra. Ahora, si tiene vómito y diarrea y cólicos intestinales y diarrea que fue 5 veces, seguro que es una gastroenterocolitis. No es un abdomen agudo. Esto es fundamental. El médico debe conocer todas las patologías, no en profundidad, pero saber que existen. Porque esta frase de Osvaldo Fustinoni es, se diagnostica en lo que se piensa y se piensa en lo que se sabe. Si yo no sé que existe tal enfermedad, nunca la voy a pensar y por ende nunca la voy a diagnosticar, en medicina o en cualquier problema que afrontemos. Entonces, si no sabemos lo basal, no podemos hacer medicina. Y la otra cosa es, quien no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. En medicina los estudios se piden después que elaboramos una hipótesis diagnóstica. Y en esa hipótesis, o porque esto es más frecuente, o porque esto es más grave aunque no sea frecuente, empiezo a estudiarlo. Yo pido el estudio para que lo que me informan corrobore o rechace mi hipótesis. Y también tengo que analizar con qué fuerza lo que me rechaza la hipótesis me la achica tremendamente, o la hipótesis, a pesar de que esto me la rechace, sigue siendo fuerte e insisto en mi diagnóstico. Pero si yo no sé lo que busco, el estudio no me dice qué tengo que hacer. No entiendo lo que tengo que hacer y no sirve para nada. Entonces los estudios son para eso, para corroborar o rechazar una hipótesis. ¿Cuándo es una alarma el abdomen agudo? Cuando hay dolor muy intenso, que el individuo viene con tanto dolor, cuando viene chocado, cuando hay signos de peritonitis o cuando el individuo está distendido abdominal. Tiene distensión abdominal. Esos son pacientes que hay que darles bolilla rápido. El examen físico, provocar el dolor, ver que la compresión y descompresión se comprime y se suelta rápidamente. La descompresión indica cuadro peritoneal. Si hay ruidos hidroaéreos, si está muy distendido, una puño-percusión para el riñón y evaluar las zonas herniarias. El laboratorio es muy poco útil. En un abdomen agudo pueden subir los blancos, pero el eritro tarda días.
y la milasemia cuando sospechamos una pancreatitis sí es importante. La ecografía y la tomografía nos pueden ser de utilidad y evaluar su uso. Cuando un abdomen agudo sea probablemente de manejo quirúrgico urgente y tenemos que llamar rápidamente al cirujano, si hay aire libre en el peritoneo, como vimos en la directa de tórax, si hay sangre libre de manera importante en el peritoneo, si hay una obstrucción del tubo digestivo, si tiene peritonitis o si se rompe la aorta. Cuadros de extrema emergencia. Pregunta, y esto es un caso real, es un amigo mío de la familia, varón de 57 años, con un cólico de 10 minutos hace 2 horas. Hubo dolor por 10 minutos, alto por 2 horas. Viene perfecto al consultorio. Y el único antecedente que tenía es una trombosis de la arteria mesentérica hace 15 años. ¿Qué dos cosas piensan? Ilio por brida, Bien, isquemia intestinal, causa vascular, causa por brida. Son las dos cosas groseras. La isquemia intestinal, que la diagnostique Montoto porque es dificilísimo, pero bueno, ahí nos veremos qué hacemos. ¿Qué le pedís? Una cosa. una radiografía de abdomen. Doppler. Esa es tu radiografía. Ahí se ven los niveles hidroaéreos. ¿Cuál? Los dos que están en la radiografía. Uno es más grande que el otro, el inferior es más grande que el superior. El único que importa, esto no importa, hay aire, esto es colon, pero esto no es un nivel importante, tiene un solo nivel que es este. Ese sí es un nivel realmente. Cuando vi esta radiografía dije, un nivel solo. Me fui a buscar al jefe de radiología, que es un monstruo, y me mira y me dice, tiene un nivel colgado, tiene un hilio alto, mandalo a cirugía. Mira el nombre y me dice, Martínez, por decir un apellido. Martínez dice, hace 15 años tuvo una trombosis mesentérica. O sea, se acordaba con el nombre de una placa que vio del caso de lo que fue. Era un hilio por bridas, por suerte para él, y se curó. Pero cuando le dije que se tenía que internar ya, me dice, ¿puedes a mi casa que vivo a 3 cuadras a buscar la ropa? Cuando llegó a la casa vomitó 1,5 litros que tenía retenido en estómago, duodeno e intestino proximal. Dicho en otra palabra, era un hilio por bridas que demoramos y se produce una isquemia y tenemos que hacer resección intestinal. A este hombre se le liberó la brida y se acabó. Un par de consejos más. Siempre tengan en cuenta el riesgo de vida en el abdomen agudo. Sí. Tiene más radiografías en distintas posiciones y demás, y no se ve claramente un nivel. Yo le puse el caso completo. En las diversas placas, lo único que vos veías era el asa colgadita arriba, en las otras no veías nada. Lo que pasa es que el asa colgadita se ve muy bien en esta, entonces presenté esta zona. Pero está bien. Acuérdense siempre de algo. Cuando ustedes ven cosas que a veces son artefactos y que no son, no importa. Cosas, y cuanto más vean, mejor. El problema es ver de menos, lo que está y que ustedes no lo vean. Que vean de más, muchas veces pasa, a lo mejor lo investigan innecesariamente, pero no lo dejan pasar. Entonces, que ustedes vean en la segunda asa colgada ahí, otro nivel, eso es colon, implica que vos busques con otras placas a ver si eso realmente es. Cuando lo buscáis y no es, te queda tranquila. Entonces, pueden asociarse a riesgo de vida. Investiguen siempre primero causas graves, potencialmente fatales, más que las frecuentes. Acá el criterio es lo grave primero, lo frecuente después.
En mujeres en edad fértil, descarten embarazo porque se asocia a ectópico, a otras causas potenciales y demás. Siempre descartar embarazo. Y descártenlo con una gonadotrofina coriónica humana en el laboratorio. Porque muchas mujeres le dicen que no y hace 3 meses que no menstruan. Pero aceptar que pueden estar embarazadas no se tolera psicológicamente por todo lo que implica. Busquen peritonitis, shock, ilio e isquemia. Acuérdense que las pruebas de laboratorio en sangre son de valor mínimo. Mucho cuidado con los niños, porque los niños no manifiestan lo que les pasa. Mucho cuidado con la gente mayor, porque la gente mayor no tiene una gran sensibilidad y eso lleva a que tengan dolores o cuadros graves con poca sintomatología. Y muchísimo cuidado con mujeres en edad fértil, porque las podemos dejar estériles. Entonces, una peritonitis apendicular, una apendicitis en una mujer la puede dejar por el cuadro infeccioso estéril. Entonces, ser muy cuidadosos con las mujeres en edad fértil. Y en individuos grandes, pensar siempre con cualquier tipo de cuadro en isquemia intestinal. Difícil de diagnosticar, pero peor es no pensar en eso. Esto ha sido un panorama del abdomen agudo con ideas, con cosas puntuales. Ustedes tendrán que hacer una integración cuando practiquen de todo esto. Y yo me quiero despedir de ustedes con una frase que no tiene nada que ver con urgencias, pero que me pareció maravillosa siempre, que dice que hay 2 cualidades que el médico no puede dejar de tener: esperanza y paciencia. La paciencia es lo único que lo va a llevar a un conocimiento verdadero de su enfermo, porque es buscar las cosas con tranquilidad, y la esperanza es lo único que lo ayuda a triunfar sobre la angustia de la muerte. Nunca le nieguen la esperanza ni aún al más desahuciado, porque a veces podemos ver cosas realmente asombrosas. Espero que les haya servido todo esto. Tienen mi mail, cualquier cosa que necesiten, no duden en llamar. Gracias. Gracias, muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.